Domingo pasado iniciamos titulado de lo que debes estar convencido en tu viaje de la tierra a la gloria. ¿De qué debemos de estar convencidos? Bueno, el Espíritu Santo es el que nos convence, y mire qué importante es este convencimiento. ¿Sabe por qué? Porque de las primeras cosas que Jesús dijo que el Espíritu Santo haría es de esto, es de convencernos. Y por eso tenemos que estar nosotros claros en esto. Abra su Biblia, por favor. Juan capítulo 16. Capítulo 16 de Juan y versículos 7 al 11. Y se pone de pie en el nombre de Jesús para poder recibir la palabra del Señor. La palabra del Señor nos convierte, nos transforma, y debemos de recibirla con agradecimiento en el corazón para que pueda hacer efecto en nosotros. Una de las cosas lindas, 16, 7 al 11. Una de las cosas lindas es tener la palabra, hermano, tener la palabra escrita, que no está tapada, cerrada para nosotros, sino abierta para nosotros, y la podemos abrir todos los días cuando querramos, y debemos hacerlo. Juan capítulo 16 versículos 7 al 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice su palabra: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza que nos traes en esta mañana. Espíritu Santo, dirige, toma el control para convencernos a nosotros también, Señor, y poder estar convencidos, Padre, para que podamos avanzar en esta carrera que tenemos por delante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Y ustedes se recuerdan que el domingo pasado yo vine con una mochila y un maletín. ¿Cuál era el mensaje que les di el domingo pasado? Que somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra, que vamos de paso, que no nos podemos estancar aquí. Tenemos que entender que nuestra vida aquí en la tierra es un paso, es un proceso, no la meta. Muchas personas viven aquí en la tierra como una meta. Ay, yo como quisiera aquí. No, mire, muchas cosas no las va a lograr aquí. Muchas cosas que pueden ser meta para otros. Nuestra meta es llegar a la gloria. Vamos al cielo. Tenemos una patria celestial, y esa es nuestra meta. Nosotros tenemos que entender, comprender hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, y tener claro esto. Y eso fue lo que vimos el domingo pasado. Lo primero que vimos es que somos extranjeros y peregrinos. Y porque para poder entender el convencimiento del que le estoy hablando, tenemos que entender primero que estamos aquí de paso. Y estas tres cosas que el Espíritu Santo nos va a convencer son importantes en este trayecto. Y por eso vimos que somos extranjeros, que no somos de este mundo, que nuestro destino es la gloria, y que debemos de vivir de cara al sol y con las botas puestas. Listos, hermanos. Usted no sabe en qué momento viene el Señor y nos lleva. Usted no sabe si el día de mañana usted va a estar vivo o no. Usted tiene que estar preparado, no pensando que yo ahorita no sé, quizás mañana. No, ahora se prepara, tiene que estar listo y avanzar. Pero hoy vamos a ver ya, a entrar en materia de lo que el Espíritu Santo nos viene a convencer. Y dice la palabra que Él nos va a convencer de tres cosas. ¿Cuáles son? De pecado, de justicia y de juicio. Estas tres cosas son básicas para nuestro avance de aquí de la tierra hacia la gloria. Y hoy vamos a ver la primera. Número uno que vamos a ver es que nos convence de pecado. Diga conmigo, pecado. Mire, hermano, me gusta que lo dijo así mero dormidito. Esa palabra nos debe de sentir así como decir guácala. Porque de verdad tenemos que entender algo.
El pecado es destructivo, dañino. Es la cosa más terrible que pueda pasar aquí en la tierra. Y no lo debemos de ver como algo normal. ¿Y sabe cuál es el mayor problema y el mayor engaño de Satanás? Es que ni siquiera lo pensamos ya. Ni siquiera pensamos. Y decimos, ay no, yo ya ni me quiero acordar de eso. Quiero decirle algo. El pecado está y va a estar presente todos los días de su vida. Escuche bien esto. El pecado va a estar ahí. Y ya lo vamos a ver. Y quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12. Ahora, de usted depende si quiere que el pecado le afecte a usted o no. Esa es la diferencia. Pero el pecado ahí va a estar. Y ahí está, atrapando a millones y millones de personas. Y por eso el Espíritu Santo viene a decirte: el pecado te estorba en este camino. Líbrate, yo vine a librarte, apártate de él. Y por eso, hermano, ¿cuál es una de las cosas? Ahora, fíjese que ahora en día casi nadie peca. Todo el mundo tiene su justificación. Nadie es pecador hoy en día. Nadie comete error hoy en día. No, yo, ¿por qué? Lo que pasa es que yo pasando iba. No, lo que pasa es que yo, no. Y todos lo justificamos. Todo, hermano, nadie comete. Y por eso la gente vive enojada cuando se le hace ver un pecado. Una vez estábamos nosotros con alguien que era una pareja, ya mayores. Él confesó que habían tenido relaciones sexuales y era pareja que no estaba casada. Y entonces les hicimos ver que eso era pecado y que se llamaba fornicación. Ambos estaban no estaban casados, pero se unieron y empezaron a tener relaciones sexuales. Entonces y lo confesó el varón. Y les hicimos ver que bíblicamente hablando, eso es pecado. Se llama pecado. Y el nombre de ese pecado es fornicación. Ay, hermano, haberles dicho eso fue haberles dicho, ¿saber qué? Los matamos. Y se fueron de la iglesia porque dijeron: no, qué barbaridad, ¿cómo va a creer? Yo no soy ningún pecador. Y lo estaban confesando. Porque ahora nadie comete pecado. Ese es el problema. Nadie lo cree. Por eso es importante que usted entienda, hermano, tenemos que aprender a conocer el pecado y a despojarnos de él. No a chinearlo y amarle de otra manera. No se trata de eso. No se trata de que el Espíritu Santo viene a ofendernos, a decir eso es pecado. Viene a convencernos para librarnos de él. Porque solamente cuando estés convencido que algo está malo en tu vida, entonces lo vas a poder sacar. Cuando crees que está bueno, ¿para qué lo vas a sacar? ¿Cuántas veces nos pasa, hermano, con cosas en la casa que las tenemos, cosas viejas que ahí están llenas de cuca, llenas de ratones, llenas de hormigas, pero algún día me va a servir, para algo me va a servir? ¿Es cierto? ¿Cuántas cosas tiene usted ahí en su casa que para algo le van a servir? Usted quita un chorro viejo que tenía puesto desde el año 1425 y entonces lo cambia por uno nuevo, pero lo voy a guardar. No, guardalo, para algo puede servir. ¿Por qué? Porque creemos que me puede servir para algo y es útil. Usted ve y hay cuánta ropa tiene usted que era cuando usted tenía 15 años y ya tiene 50 y usted todavía dice para algo me puede servir. Y vamos, cuando adelgaza, uno tiene esa costumbre. Ahorita ya soy talla 36 y antes era talla 30. Entonces tengo un pantalón talla 30 y digo, cuando adelgace me va a quedar. Ahí lo voy a Ya no, hermano, no, tenemos que sacar lo que nos sirve. Ahora el problema es que media vez usted no entienda que eso le está perjudicando y le está haciendo daño, ahí lo va a tener. Pues ese es el problema con el pecado. Mientras usted crea que está bien, no, sí. ¿Cuántos de nosotros tenemos falta de perdón y creemos que está bien? Pues sí, por lo que hizo el otro. Nos justificamos, hermano. Aquí ya vemos muchos de eso.
No, lo que pasa es que, no, pues sí, yo sé que tengo que perdonar. Yo a Joaquín lo perdoné aquel día que no me saludó, pero a esa mujer que me hizo tanto daño, ay, no. Y ahí está en la amargura. ¿Cómo va a creer, pastor, que yo voy a perdonar al hombre que destruyó mi vida? ¿Y qué dice la Biblia? Pero ahí lo tenemos, la falta de perdón. ¿Por qué? Porque creemos que estoy bien, estoy correcto. ¿Y qué sucede? Te estorba y no te deja ir a la gloria. No te va a dejar entrar a la gloria. Y eso, por eso es importante. Yo sé que hemos oído hablar de pecado. Yo sé que cuando hablamos, hoy va a hablar del pecado. Si eso ya lo sé, el pecado aquí, ya lo sé. Pero el punto es ahora que estés convencido, que te convenzas que en tu vida hay pecado y que necesitas salvación. Y eso te dice, pastor, si yo ya soy cristiano, yo ya recibí a Cristo, ¿por qué me va a hablar del pecado? Porque, iglesia, el pecado está presente siempre. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y hoy vamos a hablar de ese pecado que dice aquí. Leamos, por favor, para que usted me vaya entendiendo y comprendiendo esto. No vengo a evangelizar, aunque deberíamos de ser evangelizados, pero no vengo a un evento evangelístico, sino que vengo a hablarle a la iglesia. Que entienda la iglesia que si el Espíritu Santo viene con una función de convencer al mundo, porque cuando habla mundo no significa a los de afuera solamente, sino que habla a todo el mundo. Como por ejemplo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a quién. No significa que ya no nos ame a nosotros, porque entonces ama a los del mundo, no nos ama a nosotros. No, porque nosotros somos parte del mundo. Entonces habla la palabra mundo como un todo. Y por eso dice que el Espíritu Santo va a convencer al mundo. Ahí incluye a la iglesia. La mantiene convencida. El pecado te estorba. Cuidado, no, alejate, huí, corre. ¿Por qué? Porque te va a destruir aquí y no te va a dejar entrar a la gloria. Por eso es importante. Mire, por tanto nosotros también, dice el escritor de los Hebreos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, como dice ahí, despojémonos. ¿De qué, hermano? Está hablando el escritor a los Hebreos a la iglesia. Está hablando a la iglesia de los Hebreos. Está hablando al pueblo de Dios y le dice: despojémonos. ¿De qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora miren, hermano, ¿está notando que esto tiene que ver con la iglesia? El pecado va a estar presente siempre. Ahora yo ya recibí a Cristo. Yo si no, dígame, hermano, dígame si no. Usted ahora es más asediado por el pecado. Cada vez uno recibe a Cristo, el pecado no lo va a dejar en paz, hermano. Además tenemos 3 enemigos mortales, grandes enemigos, y uno de ellos lastimosamente somos nosotros mismos, nuestra naturaleza humana, que ahí está presente, que va a desaparecer hasta que nos muramos. Por eso la muerte tiene una gran bendición, pero ahí está. Y el otro es el mundo, que vive a una manera que nos vive tentando, y el otro es Satanás, que está gestando todo para que usted y yo no lleguemos a la gloria. ¿Sabe cuál es la meta de Satanás? Matar, robar. Ahora, cuando habla de matar, le quiero decir algo. No solo es el hecho de la muerte física, sino que está hablando de la muerte espiritual. Matarte, que no tengas comunión con Dios, que no llegues a la gloria de Dios. Esa es la muerte espiritual. Entonces, por eso dice la Biblia: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El Espíritu Santo nos quiere convencer de algo. El pecado te estorba. No, mira que yo vivo tranquilo así. No, fíjese, pastor, que yo de vez en cuando digo mentiras, pero vivo tranquilo, fíjese. Además, yo solo digo mentiras blancas. ¿Y quién te ha dicho que las mentiras tienen color?
Además, pastor, yo mire, no, mire que yo no le hago mal a nadie, pastor, yo. Ahora, si me tocan, entonces sí sale el animal que tengo dentro. Entonces, tenemos idea como que está bien, ¿verdad? Está bien así, pero sí. Entonces nos hemos inventado un código. Nos hemos inventado nuestro propio código y nos hemos olvidado que Dios ya tiene el suyo. Y que no se trata del que yo creo, sino del que Dios dice. Vaya conmigo a Juan capítulo, por favor, 16, donde estábamos, que leímos al principio. Y quiero que vea el versículo específicamente 9. Juan 14, 9. Y él dice: el Espíritu Santo te va a convencer de pecado. Y en el versículo 9 explica de qué se trata el pecado. Y esto es lo primero que vamos a ver. ¿Qué es pecado? Es el primer punto. Vamos a ver 3 puntos. ¿Qué es pecado? Dice el Espíritu Santo que nos va a convencer de pecado. ¿Por qué? Por cuanto, ¿qué dice? No creen en mí. No creen en mí. Oiga esto. ¿Qué significa pecar? No creer en Él. Pastor, ahí está la solución. Yo ya creí en Él. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Hermano? ¿Cuántos aquí han recibido a Jesús como su Señor y Salvador? Ok. ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Será que creer en Jesús es solamente levantar la mano? Y entonces aquí tenemos que entender y tener claro algo. Creer en Jesús significa hacer lo que Él dice. Eso es creer en Jesús. Creer en Jesús es que si yo voy camino, llevo este rumbo, y Jesús dice: no es por ahí, Dani, es por allá. Si yo creo en Jesús, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de rumbo, ¿no es cierto? Pero decir creo en Jesús y sigo a mi mismo rumbo, ¿creen ustedes que creo? Si yo estoy aquí y yo creo, digamos que le pregunto, yo creo en Joaquín, y Joaquín me dice: pastor, tenés que irte por aquí, por el de en medio, no te vayas por ahí. Joaquín me está advirtiendo. Entonces, Joaquín, yo creo en vos. Entonces me dice Joaquín: ok, andate por aquí. Y digo: no, Joaquín, es que por ahí no me gusta, me voy por aquí, pero yo creo en vos. No estoy creyendo. Creer es hacer lo que Él dice, hermano. Ese es todo. Y dice, el Espíritu Santo nos va a convencer de esto, de que debemos de creer en Él, porque si no crees en Él, estás pecando. ¿Y qué es pecado? La palabra original en el griego de pecado es hamartía. Así se escribe con J, hamartía. Y significa errar el blanco. Ese es el sentido. ¿De qué está hablando? ¿Ustedes alguna vez jugaron dardos? Dardos se llaman unos palitos que usted tira. Y tiene una diana. La diana no a una hermana Diana, sino la diana. Tiene una diana que es una rueda, un círculo que tiene diferentes colores alrededor, pero en medio está en el centro un color blanco. Y el juego consiste, incluso hay un juego, esto lo juegan en los Juegos Olímpicos, que tiran con arco hacia el blanco. ¿Y quién gana? El que pega más cerca del blanco. Ahora, aquí no se trata de estar muy cerca del blanco, aquí es pegar en el blanco o no pegar en el blanco. Entonces la palabra pecado es como el que tira la flecha y pegó por otro lado. Si no pegaste en el blanco, eso es pecado. ¿Qué significa esto? Todo lo que hagas en tu vida es como que tiras una flecha. Y si eso que haces no pega en el blanco de la voluntad de Dios, se vuelve pecado. Es pecado. Y te estorba. Entonces, por eso dice, si no creen en mí, tienen que hacer. Y digo, ¿y cómo entonces, pastor? Entonces, muchas cosas que yo hago son pecados. Sí. Incluso dice la Biblia, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Hay muchas cosas, hermano. Y cosas que hacemos, que decimos, no, esto yo lo hago para la gloria de Dios. Pero dice, Señor, yo no te lo he pedido. Y entonces suceden cosas que caemos en pecado. Y eso, el problema es que nos sigue estorbando. Y yo no creo que va para la gloria. Entonces viene el Espíritu Santo y viene y ¡pum!
y te convence. Yo que hice algo y de repente el Espíritu Santo vino y me mostró que no estaba bien. Y entonces el Espíritu Santo viene y empieza a obrar, a convencerte de pecado. ¿Qué es pecado? Entonces pecado es errar el blanco, es apartarse, es no creer en Jesús, es no hacer lo que Él dice. Pecar es no obedecer las palabras de Dios. Pecar es desobediencia a la voluntad perfecta de Dios. Hermano, eso es sencillo. Cada vez que usted hace diferente a lo que Él dice, está en pecado. Pastor, pero entonces, ¿y yo por qué? Mire, yo así quiero vivir, si toda la vida he vivido así. Okay. Pero Dios dice que viva diferente, entonces le es pecado. Hemos hecho, los cristianos evangélicos hemos hecho una lista de pecados, ¿verdad? Y hemos dicho, esto es pecado, esto no. Hay cosas en la Biblia que están claras, ¿no? No cometerás adulterio, no robarás, y hay tan claras. Pero hay cosas que hemos inventado, personas que están diciendo cosas que hasta qué tipo de zapato que debe usar y si no es pecado. Mi hermano, ese no es el punto. El punto es glorificar a Dios. Ahora, por ejemplo, fíjese, le voy a hacer una pregunta aquí, la del millón. Si la Biblia dice, en base a los conceptos que hemos estado estudiando hasta ahorita, si la Biblia dice, no dejando de congregarte, como algunos tienen por costumbre, y yo me dejo de congregar, ¿qué es? Pero verdad que muchos no lo vemos como pecado, simplemente lo justificamos. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Ay, a mí me encanta. Hay gente que me dice, me encanta su iglesia, pastor, pero no tengo tiempo de ir. Mira, a mí, yo cuando voy a la iglesia me pone chinita la piel, pero no tengo tiempo. Así de sencillo. Pero nosotros creemos que estamos bien, ¿verdad? Además dice la gente, no, pero aquí en la casa oro. Así dice el Señor. ¿Qué es tu congregarte? No. ¿Que ores en la casa? Sí, tenés que orar, pero tenés que congregarte. No es una justificación que en la casa lees la Biblia, que en la casa oras, que en la casa cantás para no congregarte. Tenés que congregarte, tenés que honrarlo. Pastor, ¿y cómo hago si no me queda tiempo? ¿Y qué tal si Dios te dijera que no tiene tiempo para salvarte? Por eso tienes que entender algo, hermano, la obediencia. ¿Cuál es la clave? La obediencia. ¿Cómo podemos salir adelante? En la obediencia. Veamos lo segundo. Las consecuencias del pecado. Romanos 3:23. Las consecuencias del pecado. Romanos capítulo 3 versículo 23. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Por cuanto, ¿qué dice? Hermano, no hay quien haga lo bueno, dice la Biblia. No hay quien busque a Dios. A una se hicieron inútil. Y entonces la consecuencia es, y escucha esto, estás destituido de la gloria de Dios. ¿Qué te está diciendo? No tenés el pase para entrar a la gloria, al cielo. Está cerrada la puerta, no puedes entrar. Entenderlo. Por eso viene el Espíritu Santo. Ahora, pastor, entonces usted me está dejando fuera. No, ya te voy a dar la solución. Pero hay que entender, no vas a entrar al cielo diciendo, mira, lo que pasa que, imagínese usted, llega al aeropuerto, llega a Estados Unidos, se sube al avión, llega a Estados Unidos y le piden la visa. Y usted cree que porque le dice, es que fíjese que yo no tenía tiempo para ir a sacar la visa, ¿usted cree que lo van a dejar entrar? Imagínese, está el consulate, no. Next, que venir a los Estados Unidos. Fíjese que aquí tengo un familiar, le voy a visitar. Enseñarme visa. ¿Cuál visa? Y hermano, usted, pero hay mucha gente que hace así, hermano. A veces no vayamos muy lejos. En las iglesias hacemos eventos, ¿verdad? Y traiga la tarjeta, porque contra tarjeta y su tarjeta yo no la traje y que era necesario, pues.
Sí, hermano, pues sí, entonces me voy pues. Y creemos que en el cielo vamos a hacer así. Habla, papá. ¿Y creemos que en el cielo vamos a hacer así? No, hermano, no, usted no va a llegar al cielo justificándose. Pero aquí en la tierra sí vivimos justificando. No, yo no. Mira esa amargura que tenés. De verdad, aguanta. Y mira que él es más amargado. Y empezamos a ver a otros. Como que si con eso nos vamos. Esa es otra. Nos empezamos a echar, digamos, yo miento. ¿Por qué no viste al hermano Joaquín? Y empezamos a justificar y echarle la culpa al otro. Y que con eso yo voy a entrar al cielo. ¿Eso es mi pase? Mire, con que aguanta, fíjese que ahí en el Salvador, le va a decir usted al cónsul que está pidiéndole la visa. Yo no fui. Y fíjese para que esos que están allí a medio mundo se la niegan. Así que yo por eso no fui. Entonces usted cree que por eso va a entrar. No, lo que pasa es que fíjese que usted porque él no ha visto, que él tampoco fue. Sí, mire, si son montones los que se van mojados, yo por lo menos me vine por la vía legal. ¿Usted cree que por eso lo van a dejar entrar? No, hermano, inmediatamente lo van a agarrar y lo van a mandar de regreso. Y déjeme decirle algo, eso va a pasar en el reino cuando estemos allí, cuando estemos en ese momento. Va a pasar, hermano, la Biblia lo dice, lo muestra. Él va a poner a unos a su izquierda y a otros a su derecha. ¿Y sabe por qué? Porque simple y sencillamente no entendimos que el pecado es todo lo que nos estorba y que debemos de aprender a estar apartándolo, despojándonos, quitándolo, diciéndole no, pero ahora lo hemos abrazado, lo hemos hecho parte, hemos hecho nuestro código y decir, no, a mí me gusta así. Sí, yo soy así. Y mira, eso te estorba, esa amargura. Y mira, la forma como vivís no está correcta. Sí, pero así quiero vivir. Pero mira, esa persona con la que andas es casado, eso se llama adulto. De verdad. Sí, pero yo lo amo y él me ama y vivimos felices. Además Shakira así vive. Entonces, ¿y ustedes creen que así lo vamos a lograr? No, mi hermano, no. Está destituido de la gloria de Dios. El pecado te destituye. Y número 2, lo segundo en el segundo punto, Romanos capítulo 6 versículo 23. Estamos hablando de las consecuencias del pecado. Primero, te hace estar destituido de tu meta. No logras la meta. Segundo, te mata. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado te mata. El pecado te mata. Pastor, yo tengo años de vivir en pecado y no me ha matado. ¿Cómo no? Te ha hecho perder la comunión viva, te ha quitado la paz, te ha dado muerte espiritual. Y lo más tremendo es que si sigues así, cuando llegues a la meta, no te van a decir, pasa, entra en el reino de tu Señor, sino que te van a decir al fuego eterno. Y perdone que le tenga que hablar con claridad, pero hermano, son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos y tenemos que hablar claro. Yo no lo estoy condenando porque yo no soy nadie para condenarlo. Yo soy el primero que necesito entender este mensaje. Yo soy el primero que necesito estar luchando contra el pecado. Yo soy el primero que necesito estar sacudiéndome el pecado. Pero necesitamos entender, no se trata de justificarlo, no se trata de armar mi propio código y decir, que en mi vida aquí es así, así. Mi abuelita decía, no es lo que dice su abuelita, es lo que dice Dios. Usted, pastor, ¿por qué no sabe? Mi abuelita era una mujer de Dios. No lo dudo, pero no es Dios. Haga lo que dice Dios, no lo que dicen las abuelitas, los tíos. No, hermano, y no estoy diciendo rebélese, estoy hablando en los códigos. Usted tiene que vivir conforme a lo que dice Dios, la palabra de Dios. Pastor, en mi familia, miren, nadie, fíjese que nadie está casado. ¿Y qué dice la Biblia? Usted honre a Dios, usted. Es lo que Dios quiere, no lo que usted quiere, es lo que Dios quiere. Y vamos a lo tercero, entonces, ¿cómo librarnos del pecado? ¿Y cómo nos libramos del pecado? Hermano, aquí viene la solución. Y lo voy a llevar a Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Usted se lo puede de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La solución, hermano, Jesús. Jesús es la solución. Mateo capítulo 1, versículo 20 y 21. Mateo capítulo 1, versículo 20 y 21. La solución, ¿cómo librarnos del pecado? A través de Jesús. Por eso somos cristianos, seguidores de Cristo, porque Él vino a librarnos, Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 20 y 21. Por eso lo recibimos a Jesús, porque Él nos libra del pecado. Pero no lo escondas. No se trata de meterlo debajo. ¿Ya barriste? Sí. Pero yo no veo ninguna basura en el basurero. Sí, pero ya barrí. Y lo metiste debajo de la alfombra. No lo escondas, sino confesalo. Líbrate, despojate, soltalo, aventalo. Fíjese, hermano, que cuando hay problemas en los barcos, cuando alguien ve en barco o cuando ve en avión y hay accidentes y le toca salir de emergencia, le dicen: deje todo. Y aún en los barcos, cuando los barcos se están hundiendo, lo hacen, tiran todo al mar, todo. Usted tiene que despojarse de todo. Y ahí se van cosas buenas y cosas malas, pero hay que despojarse de todo. Mateo capítulo 1, versículo 20 dice: y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? Ahí está, la solución es Jesús. La única solución para el pecado se llama Jesús. No hay otra respuesta, no hay otra manera. No se trata de esconderlo. Jesús ya lo sabe. Hay que confesárselo, porque Él es la única esperanza para tu vida. Jesús es la única solución al pecado. No hay otra. No hay meditaciones, no hay esconderlo, no hay vivir una vida que así con los ojos cerrados. No, es Jesús la única esperanza para tu vida. Tienes que entenderlo. Juan capítulo 1, versículo 29. Mire, Juan el Bautista estaba bautizando y de repente mira a Jesús. Y dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace? Jesús es el único que lo puede quitar. No lo escondas. No vivas a tu manera. No es a la manera tuya, es a la manera de Dios. Y necesitas a Jesús que te cambie todo el cassette y que obre. Ahorita estamos viendo el pecado y cómo librarnos. El próximo domingo vamos a ver el estilo de vida que Él vino a enseñarnos a vivir, el estilo de justicia, porque Él te perdona, Él te libra del pecado, Él te limpia, pero no vas a, si sigues viviendo igual, no, entonces Él dice: ahora vive de esta manera. Por eso es importante, hermano, Él te libra. ¿Y cómo me puedo librar? A través de Jesús, pero también confesando nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Confesando, tienes que confesárselo a Él, no a los hombres, a Dios. Tienes que confesarle tu pecado. Ahora, hermano, confesarlo significa reconocerlo, pero reconocer no significa esto. Mira, yo peco, digamos, agarro esta tablet y no es mía, y ya me la escondo, ¿verdad? No me decía, hermano, me la escondo. Entonces, pero de repente, ay no, Señor, perdóname, mañana la voy a agarrar otra vez. Eso no es confesar, eso no es reconocer. Porque si yo peco ahora, por ejemplo, imagínense, le voy a poner un ejemplo. Un joven viene y cae en la tentación de tener relaciones sexuales con su novia hoy. Y cuando termina la relación viene la acusación del enemigo, porque el enemigo te acusa. El enemigo te induce y luego te acusa, porque lo que quiere es matarte. Y viene la acusación.
Y el joven es cristiano, se congrega en la iglesia, no en la iglesia del camino, en otra. Pero vive de esa manera, en ese desorden. Entonces dice, no. Ay, perdóname, Señor, perdóname, ayúdame para mañana, porque mañana va a estar el papá y no sé a dónde la voy a ver. Y confiesa el momento, pero no quiere cortar con el pecado. Porque el pecado no puedes estar jugando. Eso no se trata de solo es Proverbios 28:13, si no me equivoco. Proverbios 28, antes de este vamos a ver Proverbios 28:13. Miren lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No avanza en la carrera. No vas a avanzar, no lo vas a lograr, te vas a cansar. Y cuando sientas y cuánta gente uno se encuentra en la calle, hermanos de evangelismo, cuántas veces se encuentran ustedes en la calle, gente que dice, yo antes iba a la iglesia, pero no, eso no se puede, no, es difícil, no, miren, no, es que me hicieron daño y tantas cosas, porque no avanzaste en la carrera, te estancaste. Porque algo tan sencillo no lo estamos entendiendo. Yo sé que estoy predicando un mensaje que a lo mejor puede decir usted, esto hay que predicárselo a los nuevos, recién convertidos. No, hermano, el pecado siempre te va a atacar. Y yo sé que muchos quisieran que yo les hablara del tercer cielo y que esto, pero hermano, antes de hablarle del tercer cielo, le quiero hablar de los problemas aquí en la tierra que lo van a estorbar para llegar al cielo. ¿Cómo lograrlo? Porque de qué me sirve mostrarle cómo es allá y si no le enseño cómo llegar. Por eso es necesario. Mire, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahora sí, primera de Juan 1:9. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros, ahí está, hermanos. Hay cosas, David decía, líbrame de los que me son ocultos. Incluso confesaba pecados ocultos. Hay que confesar, hermano. No solo los que yo creo. Mire, hay que mantenerlos limpios, hermano. Para eso dice, mire, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar el pecado, para arrancarlo. Cuando usted recibe a Cristo genuinamente y se entrega a Jesucristo, inmediatamente hay una purificación del pecado. Por eso en la oración del pecador se debe de decir, hacer confesión de pecado y decir, soy pecador. Porque lo primero que necesitamos es reconocer que somos pecadores. Somos pecadores. Pero y decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te confieso que he pecado, que te he ofendido y límpiame. Entonces usted, al recibir a Cristo, recibe el perdón y es limpio. Pero entonces ahora comienza a caminar y se vuelve a ensuciar. Entonces usted necesita estar confesando y limpiándose, pero también apartándose. Y también, lo que vamos a ver el próximo domingo, empezar a vivir una vida de justicia. Pero mientras tanto, usted necesita limpiar su corazón y estar limpio. Es como que a usted lo mandan en una carrera y va con es algo así, hermanos músicos, mientras los músicos vienen, miren, imagínense que se inventa una carrera y en la carrera usted tiene para ganarse el premio, usted tiene que llegar limpio, nítido, pero el traje que lleva es blanco. Usted va en esta carrera blanco. Entonces, ¿cómo corre esta carrera, hermano? ¿Cómo lo lograría? Naturalmente, ¿cómo se puede lograr si a mí me han dado un traje blanco, blanquito, nítido, me lo dan, me lo pongo, y entonces comienzo una carrera de aquí
Imagínense de aquí a San Salvador, pero tiene que pasar por el mercado, tiene que pasar por un bosque, tiene que pasar por diferentes lugares, tiene que pasar por unos charcos. ¿Cómo cree que lo va a lograr? ¿Cómo lograría usted llegar limpio, nítido? ¿Sabe cómo? Usted necesitaría en su trayecto constantemente estar lavando su ropa, porque se va a ensuciar. Se va a ensuciar. Usted necesita siempre tener una lavadora cerca, y en cierto tiempo, ay, mira, ahí está sucio, ahorita la lavo, y la lava. Usted necesita estar siempre, hermano, lavando sus ropas. Y dice Apocalipsis, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Bienaventurados. No se trata de llegar y justificar. Lo que pasa es que, ay, ¿cómo va a creer que no voy a venir sucio si tuve que pasar por el charco? No se trata de eso. No se trata de decir, mire, fíjese que yo me quedé en la salida, nunca salí para no ensuciarme. No, porque entonces no va a llegar a la meta. Tenés que lavarte constantemente, iglesia, y tenés que confesar tu pecado. Concluyo con esto. Salmo capítulo 32. Versículo 1 en adelante. Si usted se pone de pie. Salmo 32, versículo 1. El Espíritu Santo tiene una urgencia de convencernos de pecado. El Espíritu Santo, Jesús dijo, mire, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, Él tiene una función poderosa aquí en la tierra: convencerlos de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué nos tiene que convencer? Yo le decía al Señor, Señor, ¿y por qué el Espíritu Santo tiene que convencernos de pecado? Y no, ya estamos perdonados. Y el Señor me mostró esto: porque el pecado te estorba en el camino. Y me llevó a Hebreos 12, lo que leímos: despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado te asedia, mi hermano. La palabra asedia tiene que ver con que te cerca, te rodea. Y mira por aquí el pecado, mira por ahí el pecado. Y tienes que saber estar sobrio y pedirle a Dios auxilio. Yo quisiera que la vida del cristiano fuera una vida tranquila. Ya recibe Cristo, ya tranquilo. No, mi hermano. El pecado te asedia, y el mayor problema que podemos hacer es quedarnos en el pecado. A mí me encanta esa película que vamos a verla, si la vemos un día. Se llama El Progreso del Peregrino. ¿La consiguió? El Progreso del Peregrino. No sé si algunos la han visto, pero ahí se mira bien cómo el peregrino batalla con el pecado. Incluso hay una parte en la que él llega a la feria de las vanidades, donde te ofrecen de todo con tal de que no sigas avanzando. Y así es el pecado. Te está ofreciendo, no, hombre, no, mira, si esto es rico, sabroso, es placer. ¿Habrá alguien que no quiera que tú disfrutes de la vida? Vive la vida, loco. Y esa es la feria de la vanidad. Te ofrece. Y a veces de repente los cristianos estamos así: pues sí, yo no creo. Que Dios quizás Dios es aburrido. Pero el pecado tiene la confabulación entre el diablo, el mundo y tu carne, tu naturaleza humana.
tienen una meta y no van a descansar hasta el día del juicio, mi hermano, hasta que Dios los envía a Satanás y a todos los que no quisieron creer en Él y en sus palabras, los lance al lago de fuego y de azufre. Mientras eso no llegue, el pecado te va a seguir asediando, y es tu responsabilidad delante de Dios a que vivas buscando a Jesús. Ya Dios envió a Jesús para salvarte. Ya Jesús ya derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ya hubo un sacrificio, un sustituto. Pero el que haya habido un sustituto no quiere decir que entonces yo voy a vivir a que me da la gana, y si cuando Jesús venga estoy dentro de un motel con otra mujer que no es mi esposa, yo me voy con él, porque no, hermano. Por eso vino el Espíritu Santo a convencerte de pecado, porque la corrupción no hereda la bendición. Tenemos que tener claro esto. Iglesia del Camino, Santa Ana, como pastor yo tengo una responsabilidad con ustedes, es hablarles la verdad. Y el pecado te estorba, aunque le llames como le llames, porque pecado es todo lo que haces que no glorifica a Dios, que no está conforme a sus palabras. Y tú conoces la palabra, y si no la conoces, eso se llama pecado de ignorancia. Pero es pecado porque tenés la palabra, está abierta para ti y la puedes leer. ¿Será que si yo me paso un semáforo en rojo y porque digo que yo no sabía que no había que pasarse en rojo, que por eso la policía me va a perdonar la multa? No, porque es una falta. La sabía o no la sabía, es una falta. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mire lo que dice el Salmo 32, versículo 1. Salmo 32: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mire, bienaventurado. Pero ¿cómo puedo ser yo bienaventurado? Versículo 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Síguemelo pasando por favor. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Cuándo le pasó eso? Cuando no confesó el pecado, cuando lo escondió, cuando lo guardó, cuando dijo no, esto no es pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. El pecado te mata y te va destruyendo, y te va aquello verdoso, aquello lindo, de repente se va destruyendo. Versículo siguiente: y ahí está, mira, ahí está la clave. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No la encubro. Señor, perdóname por mi enojo. Señor, perdóname porque soy enojado. Perdóname, cámbiame, Señor. Tienes que luchar. No lo escondas. No escondas tu pecado. No lo justifiques. No creas que Dios lo va a pasar por alto. No, hermano. Mientras callé, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y miren el resultado. Y entonces ahí sí vas para el cielo, mi hermano. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él puede perdonar. Y escúchame esto: no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado, pero hay que confesarlo, hay que apartarse y hay que comenzar a caminar en el camino de la santidad. Versículo siguiente: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente
en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Este versículo me recuerda, esa parte del versículo me recuerda a aquel que dijo Jesús: el que oye mis palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, y vinieron tempestades y vientos y golpearon, y la casa no cayó. Pero el que oye mis palabras y no las hace, o sea, el que vive en pecado, el que vive haciendo como él quiere, dice, es el que construye, lo compararé al que construye su casa sobre arena, y vinieron vientos y golpearon los ríos fuertes, y la casa cayó, y fue grande su ruina. Y dice aquí: ciertamente, cuando tú ores confesándole tu pecado al Señor y le pides perdón, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Siguiente versículo: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender, y mire, me encanta esto que dice aquí: y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Versículo 9: no seáis, hermano, escuche esto, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Iglesia, entendé que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. A veces nos tiene que llevar el Señor con diferentes situaciones en la vida. Hay muchas, no todas, escúcheme esto, no todas, pero hay muchas pruebas que nos llegan en la vida para hacernos entender que estamos mal y que tenemos que acercarnos a Dios. Versículo siguiente: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. David dijo, Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado y límpiame de mi maldad. La única manera es entenderlo, que la misericordia de Dios está allí. Lamentaciones 3:25, 23, si no me equivoco, dice: por las bondades, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ese es el 23. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Así que ahora, en base a sus misericordias, yo le invito a que delante de Dios, y usted a solas con Dios, se ponga cuentas con Dios y arregle su asunto de este viaje. Y si hay cosas que hay que tirarlas y sacudirlas, sacúdalas. Y si hay cosas que hay que confesar, confiéselas. Pero la Biblia dice: despojándoos. Tienes que despojarte. ¿Y cómo me despojo? Confiésale y pídele perdón. Así que el Señor te trajo esta mañana para eso.